Yo estoy muy agradecido con Dios por este privilegio que me otorga de poder estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios en esta maravillosa noche. Y en esta noche, hermanos, vamos a hablar acerca de un tema que se ha estado desarrollando en las prédicas que hemos estado escuchando en los distintos servicios. Y para esto, hermanos, yo le voy a pedir a usted que me pueda acompañar a la epístola de Pedro, a la primera carta de Pedro, en su capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, vamos a leer hasta el versículo 16. Si usted ya lo tiene, hermano, lo voy a invitar a que se ponga de pie para leer la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén, hermanos, vamos a orar así como está, incline su rostro y oramos. Padre amado que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En esta noche, Señor, nos disponemos a escucharte, a aprender, Señor, lo que tú tienes para decirnos. Padre amado, te pido que me uses, Señor Jesús, como un instrumento útil, Padre amado, para poder transmitir tu mensaje, Padre amado. Espíritu Santo, glorifícate. Amado Dios, te pido que quites toda distracción en medio de nosotros, Señor, y te pido que esta palabra, Padre, lleve semilla que dé fruto. Así es, Señor. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Yo le he colocado como título a este mensaje, la obediencia como acto de fe. Y quiero contextualizar un poco, hermanos, la carta que hemos leído, la carta de esta primera carta que escribió Pedro. Hermanos, esta carta fue escrita con el propósito de alentar a los creyentes que vivían en el área de Asia Menor. Hermanos, estas iglesias, gracias hermana, estas iglesias en aquel tiempo, hermanos, estaban sufriendo hostilidad y estaban sufriendo rechazo por parte del mundo, porque eran iglesias que eran obedientes al mensaje de Cristo Jesús. En el contexto en el que se escribió la carta, hermanos, Pedro les escribe tratando la manera de exhortarles a ellos de que vivieran una vida basada en la fe y en la obediencia al llamado que Cristo les había hecho. ¿Por qué? Porque estos hermanos de estas iglesias, hermanos, estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo hostilidad, estaban sufriendo el rechazo de las personas. Y obviamente, hermanos, recibir rechazo social, recibir persecución, pues eso, quiera que no, llega a afectar a alguien, ¿verdad? Entonces, Pedro, conociendo todo esto, les envía esta carta para poder animarles, para poder exhortarles de que puedan vivir una vida de fe en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros como creyentes
desde el momento en el que aceptamos a Cristo Jesús, desde el momento en el que nosotros le dijimos a Cristo Jesús, sí Señor, te acepto en mi vida como mi único Señor y como mi único Salvador, y le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús, hermanos, ahí nosotros comenzamos a caminar una vida de obediencia. ¿Por qué? Porque fuimos obedientes al llamado de Cristo Jesús. Cuando Jesús vino a predicar el Evangelio, hermanos, el Evangelio fue para todos y es para todos. La invitación es para todos. La invitación nos llegó a cada uno de nosotros para poder aceptar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y cuando nosotros lo aceptamos, hermanos, ahí nosotros dimos el primer paso de obediencia. Una obediencia que fue basada en la fe, porque nosotros decidimos creer en Cristo Jesús. Cuando nosotros, esto lo indica, hermanos, en esta misma carta, al inicio dice Pedro en el saludo, elegidos según la presencia de Dios Padre y santificados del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y también, hermanos, en el libro de Romanos, dice, Romanos 16, 26, dice, pero que ha sido manifiesto ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Qué quiere decir obedecer a la fe, hermanos? Que cuando nosotros escuchamos el Evangelio de Cristo y decidimos seguir a Jesús, ahí nosotros fuimos obedientes a la fe. Entonces, desde que nuestra vida cristiana inició, nosotros empezamos a caminar una vida de obediencia. La obediencia, hermanos, se debe manifestar en cada aspecto de nuestra vida cristiana. Amén. Pero vamos a definir qué es la obediencia. Y cada uno tendrá su concepto de obediencia. Pero podemos partir desde la etimología de la palabra obediencia en el hebreo, ¿verdad? Que se utiliza en la Biblia. Y en este caso, la palabra obediencia se deriva del hebreo shamam. ¿Y qué significa esto? Significa escuchar atentamente, y no solamente escuchar atentamente, sino que también significa poner en práctica lo que uno escucha. O sea que ser obedientes primero implica escuchar, prestar atención y después poner en práctica algo que nosotros hemos escuchado. Y hay algunas otras variaciones de esta palabra que también significa escuchar desde abajo, o sea, escuchar de una forma sumisa, escuchar de una forma humilde lo que nos están diciendo. Esto es lo que significa ser obedientes, prestar atención a lo que nos están diciendo y colocarlo en práctica. Hermanos, desde el inicio de la creación, Dios reflejó y Dios dejó muy en claro la importancia de la obediencia. Cuando en Génesis 2:16 podemos leer nosotros un aspecto en donde Dios dejó claro que la obediencia era fundamental, que la obediencia era un aspecto de vida o de muerte. Y dice en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios les dio una orden, ¿verdad? Les dijo, ¿verdad? Tú tienes que hacer esto. Y Adán y Eva escucharon. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Obedecer, ¿verdad? Dios siempre nos llama a la obediencia.
Desde el momento de la creación, desde esos tiempos, Dios nos ha llamado a ser obedientes. Sin embargo, por el hecho de que el pecado entró, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros somos desobedientes por naturaleza, por esa naturaleza pecaminosa. Como que estamos inclinados a desobedecer, hermano. Como que no nos gustan las normas, o aquella frase, ¿verdad? Que ustedes han escuchado, las normas o las reglas fueron hechas para romperse. No sé si la han escuchado por ahí. Y dicen así, ¿verdad? De que si colocan una norma, una regla en la casa, como que más ganas dan de romper esa norma, ¿verdad? O no sé, ustedes cuando eran niños o en su tiempo de adolescentes se acordarán, ¿verdad? De que les decía, mira, no tienes que hacer esto. O te quiero aquí de regreso a tal hora, ¿verdad? O mira, te voy a dar 10, te gastas solo 5. Y nos terminábamos gastando 8, 10. Pequeñas acciones, ¿sí? Que por nuestra naturaleza nos inclinan a la desobediencia. Si vas a jugar 5 minutos más, terminábamos jugando 10, 15 minutos cuando éramos pequeños, ¿verdad? Tal vez algunos se sientan identificados, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿verdad? Esos pequeños detalles como que son atisbos, como que son rasgos, ¿verdad? De que nosotros por naturaleza estamos inclinados a ser desobedientes, por la naturaleza pecaminosa con la que nosotros estamos, o con la que nosotros comenzamos esta vida, ¿verdad? Pero entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿seremos nosotros capaces entonces de ser obedientes, hermanos? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Si nosotros por la naturaleza pecaminosa nos inclinamos a la desobediencia, ¿será que podemos ser capaces de ser obedientes? De ser obedientes a Dios, de ser obedientes a lo que Él nos indica. Y hermanos, quizás nosotros como personas, ¿verdad? Con nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, nosotros no vamos a poder ser obedientes. Porque nuestra carne está inclinada a pecar, está inclinada a hacer el mal. Sin embargo, hermanos, gracias a que Jesús se despojó de su reino y vino a esta tierra y que vivió una vida en obediencia, en el momento en el que usted le dijo a Jesús, Señor, yo te acepto en mi vida, en el momento que usted decidió que Jesús entrara en su vida y en su corazón y que Él gobernara en su vida, hermanos, en ese momento el Espíritu Santo empezó a obrar para que nosotros comenzáramos a vivir una vida en obediencia. Nosotros no vamos a poder, pero el Espíritu Santo sí va a poder a través de nosotros, a través del Espíritu Santo vamos a poder ser obedientes a lo que Dios nos indique, a lo que Dios nos diga. Y nosotros podemos ver esto en Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se refiere a Jesús, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente todo el tiempo que Él vivió en esta tierra. Fue obediente a lo que su Padre le decía, a lo que se le había encomendado. Hermanos, hasta la muerte, dice ahí. Y entonces ahora nosotros podemos decir y podemos preguntarnos, ¿será que podemos ser obedientes nosotros hasta la muerte? Si usted dice, no puedo. Tal vez necesita un poco de fe, hermano, para creer que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Amén.
Podemos ser obedientes a través del Espíritu Santo que mora en nosotros si hemos aceptado a Cristo Jesús por medio de la fe. Porque aquellos hermanos aquellas personas que no han aceptado a Cristo Jesús en sus vidas, hermanos, incluso la Biblia los llama hijos de desobediencia. Lo podemos ver en Efesios. Yo les estoy diciendo un montón de citas, hermanos, pero se las estoy leyendo y no le digo que las busquemos o que la vaya a buscar usted, tal vez puede apuntarlas ahí y después las lee en su casa, pero yo se las estoy leyendo para que podamos pues citar todas estos versículos que son importantes. En Efesios 2, en el versículo 2 y 3 dice: en los tiempos en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, si nosotros hacemos la voluntad de la carne y de los pensamientos que nos vienen, somos hijos de desobediencia, hermanos. Y si usted, amigo o amiga, quizás que está acá y que no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, en esta noche Dios lo está llamando a hacer un acto de obediencia. Porque todos aquellos hermanos que no han aceptado a Cristo Jesús en sus vidas, la misma palabra, no lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios, son hijos de desobediencia. Pero a todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús son llamados hijos de obediencia. Declare conmigo, levante su mano y diga: yo soy hijo de obediencia. Amén. Ahora dígale a la persona que está a la par: tú eres hijo o hija, ¿verdad?, de obediencia. Pero ahora, hermanos, ya nos vamos acercando a lo que Pedro daba a entender aquí. Les estoy hablando de todo esto para que podamos comprender la necesidad que sentía Pedro de poder expresarle esto a las iglesias, ¿verdad?, de Asia Menor, a la cual iba dirigida esta carta. Porque en algún momento se ha preguntado usted si es fácil ser obediente a Dios. ¿Será así de fácil seguir lo que Dios nos dice o hacer lo que Dios nos indica en algún momento? Y algunos podrán decir: pues hay situaciones en donde sí es fácil obedecer a Dios, pero hay otras, hermanos, en donde se complica mucho poder obedecer a Dios. Y entonces acá podemos dar algunos ejemplos, ¿verdad?, en donde podemos decir sí, hay que obedecer a Dios. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad?, en que les ha nacido en el corazón o han sentido de que Dios le dice: mira, siembra una ofrenda con esta persona. Ve y dale una ofrenda a esta persona que quizás está pasando necesidad, o quizás no lo sabemos, ¿verdad?, y lo ofrendamos. Da esto, si te tienes que soltar de algo, entrégalo. Posiblemente les ha pasado a ustedes, ¿verdad? Y en algún momento, pues gracias a Dios, pues Dios bendice, ¿verdad? Dios abre puertas y todo, y en algún momento decimos: pues aquí está, ¿sí? O cuando Dios nos manda a orar por alguien, posiblemente estamos nosotros orando, estamos siendo ministrados y nos dice: hey, ve y ora por esta persona, ¿sí? Ve y quiero que vayas a hablarle a esta persona.
O posiblemente en la calle, ¿verdad? Que ustedes están ahí y de repente les dice, oye, ve y háblale a esta persona. ¿Sí? Pongo estos ejemplos porque es el caso en los que a mí me ha pasado. Ustedes tendrán algunas otras situaciones en donde Dios les ha pedido que hagan algo. Aspectos como por ejemplo el hecho de venir a la iglesia, eso es ser obediente a Dios, ¿verdad? El hecho de venir, de congregarnos, el hecho de orar, de poder tener nuestro devocional, el hecho de poder leer la palabra de Dios, ¿verdad? Esos son actos de obediencia que nosotros realizamos. Y que posiblemente digamos, pues, a mí, hermano, a mí no me cuesta orar, yo oro en la mañana, ¿sí? Para las personas que son de oración, ¿verdad? Incluso pueden despertarse a la 1 de la mañana, ¿verdad? Y se ponen a orar ahí. Y lo despiertan a uno también, ¿verdad? Con lo que están orando. O a las personas que les gusta estudiar la Biblia, se pueden pasar horas estudiando la Biblia, ¿verdad? Le entienden y oran y leen la Biblia y Dios les habla. Entonces, hay personas a las que posiblemente no les cuesta estos aspectos. Pero ahora, hermanos, contextualicémoslo de una forma distinta. Cuando estamos pasando por necesidad económica, quizás no tenemos para salir el mes y estamos alargando lo que tenemos y viene Dios y nos dice, oye, dale todo lo que tienes ahí en tu billetera o en tu monedero, dale todo lo que tienes a esta persona. Y uno como que ahí se pone a pensar, Señor, pero a mí también me va a servir. O es lo último que tengo. Y de todas formas Dios te lo está pidiendo. O quizás, hermanos, cuando Dios nos pide ir a abrazar a alguien o a orar por alguien, quizás por una persona que nos hizo tanto daño, quizás que nos dañó demasiado a nosotros, ahí como que también se dificulta, un poco como que empieza a interponerse nuestra parte emocional, nuestra parte humana. O cuando estamos pasando alguna prueba, hermanos, complicada, enfermedad, dificultad, tal vez estamos postrados en una cama y oramos como podemos y a veces ya no queremos orar o no tenemos el ánimo de orar. Entonces, hermanos, cuando vienen esas dificultades, cuando vienen esas pruebas, cuando vienen todas esas situaciones, es donde nosotros necesitamos mucha más fe para poder obedecer a Dios. Es por eso, hermanos, que la obediencia es un fuerte acto de fe. La obediencia, hermanos, es un acto de fe. Porque en la vida del cristiano, hermanos, no podemos decir que va a ser color de rosas. No podemos decir, hermanos, que vamos a estar, pues, siempre bien, ¿verdad? No. Vamos a pasar dificultades. Y entonces aquí, hermanos, es donde dice, ceñid vuestros lomos. Pedro viene y le dice, ceñid vuestros lomos. ¿Qué significa ceñid vuestros lomos, hermanos? Los lomos hacían referencia a la parte de acá, entre las costillas, ¿verdad? Y toda esta parte que significaba, representaba la fortaleza de la persona. Entonces, ceñid nuestros lomos significaba poder tener una cinta y tomar los vestidos, los bordes de los vestidos y amarrárselos en esa cinta. ¿Para qué? ¿Para qué hacían esto las personas? Cuando iban a prepararse para hacer una actividad física. Entonces, esto de ceñir nuestro lomo significa, hermanos, estar preparados. Prepárense, estén siempre preparados. Y también dice, sed sobrios, hermanos, significa estar despiertos, estar atentos a lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, prepárate, ciñete tus lomos, mantente despierto, mantente atento
Tal vez algunos no están sobrios ahorita en este momento. Mantente despierto. Y dice, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, esta parte denota confianza en Cristo Jesús. Prepárense, estén atentos y confíen. Pero ¿por qué les estaba diciendo esto, Pedro? Más adelante dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hermanos, cuando dice aquí vuestra ignorancia, estando en vuestra ignorancia, es cuando no conocíamos a Cristo Jesús. ¿A dónde íbamos nosotros? ¿A dónde acudíamos cuando no teníamos esperanza? ¿A dónde acudíamos cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón? ¿A dónde acudíamos cuando no conocíamos a un Dios que sana, a un Dios que salva, a un Dios que provee? ¿A dónde acudíamos? Muchas personas tienen a Cristo, pero lo primero que hacen cuando se enferman es, en lugar de orar, es ir rápido al hospital, ¿verdad? No digo que ir al hospital sea malo, sino que primero siempre debemos de orar, ¿verdad?, delante de Dios. Entonces, hermanos, aquí dice, como hijos obedientes, no hagan lo que hacían antes, no acudan a lo que acudían antes. Porque ahora, hermanos, tenemos una esperanza. Porque ahora, hermanos, tenemos a Cristo Jesús con nosotros. Tenemos un Dios que nos ha salvado. Tenemos un Dios que sana. Tenemos un Dios que libera. Tenemos un Dios, hermanos, que restaura. Y entonces por eso acá dice, cíñanse en los lomos, estén preparados, estén atentos, estén despiertos, porque van a venir pruebas, porque van a venir situaciones, pero Cristo está con ustedes. Confíen que Cristo está con ustedes. ¿Y qué debemos de hacer nosotros ahí, hermanos? Obedecer. Obedecer ante esas situaciones. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santos es vivir apartados del mal. ¿Cómo vamos a vivir apartados del mal? ¿Qué es la santidad? La santidad, hermanos, es un don de Dios, es un regalo, es un don del Espíritu Santo de Dios. Pero la santidad, hermanos, nosotros debemos de buscarla. La santidad, hermanos, nosotros debemos de practicarla. Dice en el Salmo 119, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en 1 Samuel 15, 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, aquí nos está indicando que la santidad solamente la vamos a poder practicar si somos obedientes a Cristo, si somos obedientes a la palabra de Dios. Hermanos, sin obediencia no hay santidad. Sin obediencia, hermanos, no podemos venir y tratar de reflejar a Cristo Jesús. No se puede. Dios llama al pueblo a la obediencia, al igual que Jesús fue absolutamente obediente a la voluntad de su Padre. La obediencia fiel purifica al pueblo. Entonces, hermanos, Dios nos llama a ser personas obedientes. Pero se van a presentar situaciones, momentos en los que nos va
a costar ser obedientes. Y en donde nosotros vamos a tener que sujetarnos a Dios, nos vamos a tener que sujetar a esa fe, nos vamos a tener que sujetar a las promesas de Dios. Si nosotros, hermanos, en algún momento quizás estamos siendo, o usted percibe que no está siendo lo suficientemente obediente a Dios, es posiblemente porque su fe está decayendo. Si usted desea ser más obediente a Dios, pídale que aumente su fe. Para terminar, quiero dar algunos ejemplos acá de algunos personajes que fueron obedientes por medio de la fe, que fueron obedientes a Dios. Por ejemplo, Noé, cuando Dios le pide construir el arca, ¿qué iba a decir Noé si estaba en medio de un desierto, en un momento en el que ni siquiera había caído lluvia y Dios le estaba diciendo, oye, construye un arca, va a caer un diluvio? Y toda la gente se burlaba de Noé. Nadie creía en lo que Noé estaba haciendo. ¿Será que por las burlas Noé se detuvo? No, él fue obediente. Y por la obediencia fue que se salvó. Abraham, que ya han predicado de él el domingo, hablaron de Abraham, cuando Dios le pide sacrificar a su hijo. ¿Se imaginan ustedes? ¿Acaso él entendía qué es lo que estaba pasando ahí? ¿Que por qué Dios le estaba pidiendo hacer eso? Muchas veces no entendemos, hermanos, cuando Dios nos pide hacer algo, no lo entendemos. No lo entendemos. Pero lo que espera Dios es que seamos obedientes. Aunque posiblemente no lo entendamos al principio, ¿verdad? Posiblemente no lo entendamos. Debemos de confiar en Dios. A Naamán, cuando Eliseo lo manda a sumergirse 7 veces al río Jordán para que sanara, ni siquiera lo salió a atender, nada más le dijo, hey, ve y sumérgete 7 veces al río. Imagínense si a ustedes le dicen, oye, para que sea sano, ve y sumérgete 7 veces al río. Difícil de creer posiblemente, pero incluso Naamán no tenía una actitud correcta, ¿verdad? Incluso dice que salió enojado porque ni Eliseo lo había querido salir a atender, se fue enojado y todo, y el criado le dijo, oiga, pues hay que hacerlo. Y entonces fue y lo hizo, fue obediente. Y por la obediencia fue sano. Lo sanó. Dios lo sanó. Entonces, hermanos, no es fácil en algunas situaciones ser obedientes a Dios. Y en medio de esas situaciones, hermanos, necesitamos mucha más fe para poder obedecer a Dios. La fe, hermanos, y la obediencia van de la mano. Y el último ejemplo que quiero dar es Jesús, que ya lo había mencionado anteriormente. Jesús, hermanos, dice la palabra en el libro en Filipenses 2, del 5 a 8, y con esto quiero ir finalizando. Dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. Y la palabra nos motiva a nosotros a hacer lo mismo, que Él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir. ¿Creen ustedes que para Jesús fue fácil? Si Jesús estaba orando
y pidiéndole a Dios, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, yo no quiero pasar esto. Señor, yo no quiero vivir esto. Señor, yo no quiero hacer esto. Muchas veces nos cuesta despojarnos de algo, dejar algo, ¿verdad? Que posiblemente Dios nos está indicando que lo dejemos, o pasar por un momento en el que Dios nos está indicando, oye, vas a tener que pasar por ese momento. Y Jesús estaba ahí diciendo, Señor, pasa de mí esta copa. Y termina diciendo, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Siendo obediente hasta la muerte. Entonces, hermanos, tendremos muchas dificultades en la vida. Posiblemente vamos a sufrir rechazo, posiblemente vamos a sufrir enfermedad, posiblemente vamos a pasar momentos de escasez. Y también posiblemente cuando le hablemos a otras personas de Cristo, también nos rechacen, se burlen de nosotros o cosas así. Pero así como el Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro vino y exhortó, el hermano Pedro, ¿verdad? Exhortó a los hermanos de Asia Menor a poder estar preparados, a poder estar firmes, a poder estar atentos, y que de esa manera pudieran vivir una vida de obediencia y una vida santa. Así nosotros, hermanos, debemos estar preparados, debemos estar listos espiritualmente para obedecer a Dios en cualquier situación que se nos presente. Entonces, hermanos, si usted está pasando por un momento difícil ahorita, o posiblemente no, ¿verdad? Pero siempre nosotros debemos estar preparados para eso. Si usted está pasando por un momento difícil y quizás le está costando ser obediente a Dios, pídale fe. Señor, dame fe, yo quiero ser obediente a ti. Quiero creer, Señor, en las promesas que tú das. Quiero, Señor, creer en lo que tú dices en tu palabra. Y de esa manera, hermanos, ser obedientes. Y también a las personas que quizás no han aceptado a Cristo Jesús en su corazón, igual los que nos están viendo a través de la transmisión, si no han aceptado a Cristo Jesús en su corazón y quieren ser obedientes al llamado que Jesús les está haciendo en esta noche, lo pueden hacer. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios ministre en nosotros esa fortaleza, esa fuerza para serle obedientes. Y ya lo dijimos, por nuestros medios, hermanos, si usted está tratando de hacerlo por sus medios, no va a poder. Solamente lo va a poder hacer Cristo Jesús en su vida, a través de su Espíritu Santo. Y a través de esa obediencia, hermanos, nosotros vamos a agradar a Dios. Dios posiblemente solo está esperando ese acto de obediencia de tu parte para poder obrar a tu favor. Padre, hoy estamos acá en esta noche, Señor, dándote gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre. Gracias porque nos has llamado, nos has escogido, Señor, y estamos acá por misericordia, Señor. Padre, yo oro, Señor, en esta noche por tu pueblo, por estos hermanos, Señor Jesús, que están presentes acá y por los que nos están escuchando, Señor.
desde sus hogares, Padre, o donde quiera que estén. Padre, hay situaciones en la vida en donde va a ser difícil, Señor, ser obedientes. Van a haber pruebas, Padre amado. Van a venir, Señor Jesús, ocasiones en donde tú, Señor, vas a probar nuestra fe, vas a probar nuestra obediencia, Padre amado. Y te pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a poder estar listos, a estar preparados, Señor, a estar firmes, Señor, en la fe, Padre, que profesamos. Padre, ayúdanos, porque solos no podemos, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Padre, si alguien está pasando, Señor, por enfermedad, Padre, si alguien está pasando por escasez, si alguien está pasando, Señor Jesús, por alguna situación familiar, Padre, desfavorable, Padre, ahora yo te pido que aumente su fe. Señor, aumenta su fe, Padre. Aumenta la fe de mis hermanos, Señor Jesús, para que ellos, Padre Santo, puedan mantenerse firmes, puedan mantenerse obedientes, Señor Jesús, al llamado que tú les has hecho, Padre Santo. Porque así como tu Hijo, Señor, no fue sencillo ser obediente hasta la muerte, Padre, pero pudo hacerlo, Padre. Yo te pido, Señor Jesús, que tú les des fuerzas, que tú les des ánimo, Señor Jesús, que tú les des aliento, Padre amado, a mis hermanos, Señor, que están pasando por situaciones complicadas, y que nos prepares, Padre Santo, para el futuro, que nos prepares, Señor, siempre, Padre, que podamos estar listos, que podamos estar preparados, Señor Jesús, para obedecerte en medio de cualquier situación, Padre amado. Señor, queremos ser hijos de obediencia, Padre. Y ahora, Señor Jesús, oramos también por esos corazones, Padre, que se han endurecido y que no han querido ser obedientes al llamado que tú le has hecho. Señor, ahora toca esas vidas, Señor. Toca esas vidas, Padre Santo. Llámalos a obediencia, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias porque confiamos, Señor, en que tú estarás con nosotros siempre, ayudándonos, Espíritu amado, para ser obedientes hasta la muerte, Señor. Hoy nos comprometemos contigo, Señor, a serte obedientes, Señor, por la fe que tenemos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y a ti sea la honra. Amén, Señor, y amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios
ese nueva familia. Dios te bendiga.